Bien, bienvenidos a todos ustedes. Hoy vamos a abordar un tema que es la violencia infantil, la violencia en las escuelas, en las casas, todo esto que nos ocurre diariamente, que vemos crecer, de qué manera lo abordamos, de qué manera lo podemos solucionar. Este es el tema que vamos a hablar en este día de hoy. Voy a presentar a quienes me acompañan y comenzamos a tratarlo. Nos acompaña en este programa el doctor Juan Bassen, médico psicoanalista, especialista en psiquiatría infantil y médico del Hospital Carolina Tovar García. La licenciada Rosa Cohen, psicopedagoga, miembro del Comité de Violencia e integrante del equipo de niños/niñas en situación de vulnerabilidad del Hospital de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y el diputado Walter Martelo, presidente del bloque de diputados de la coalición cívica de la legislatura bonaerense. ¿Hay alguna manera de definir o clasificar la violencia? A mí me gustaría empezar por pensar que ha pasado, que hay un cambio de época. Justamente un poco fuera de cámara charlábamos cómo se había perdido como respetabilidad e investidura de ciertas figuras. Hay una frase de una obra de teatro que dice que la mayor distancia que hay entre dos puntos es el tiempo. En los últimos 30 años ha habido un cambio radical en la situación, digamos, de los padres, de los chicos, de los maestros, del saber, de la intimidad. Y también, obviamente, se ha naturalizado de alguna manera ciertas formas de maltrato, ¿no? Que antes estaban, digamos, más acotadas de alguna manera. Yo creo que es como que nos acostumbramos. Que la naturalización lleva a eso. Y las figuras, digamos, que podrían poner coto a esta situación, no hacen pie realmente en lo que tendría que ser su función. Cuando, por otro lado, además de no hacer pie, como podría ser, digamos, un padre desautorizado. Piensen ustedes, yo cuando era chico veía una serie que se llamaba Papá lo sabe todo, ¿no? Si hoy a alguna guionista se le ocurriría llamar a una serie de esa manera, cuando el padre, digamos, por excelencia de la ficción es Homero Simpson. Por un lado hay un descrédito de la figura del padre, del maestro, y por otro lado hay un fomento, digamos, una naturalización de modos y prácticas de maltrato, a veces sutiles, de gradaciones diversas y a veces muy hostiles. Veíamos hace un ratito la lucha solitaria que parece tener el presidente de un club de fútbol para tratar de acotar el maltrato generalizado al que someten las barras bravas a un montón de gente, incluso a los hinchas que van a la cancha. Esto es un tema que ustedes lo generalizan, o sea, es un tema de la sociedad hacia la escuela, ¿no es un tema de los chicos exclusivamente? No, no es un tema de los chicos exclusivamente, sino que es un tema social que se ve también en las escuelas como institución parte de la sociedad también, ¿no? Lo que nosotros vemos desde el equipo del hospital es como el adulto ha desertado por ahí en su función de cuidador, específicamente de los niños, ¿no? Cuando hablamos de maltrato familiar, maltrato infantil. Por ahí la prevención tiene que ver con empezar a pensar de nuevo estos lugares, ¿no? Cómo se pone el adulto respecto de cuidado del niño, ¿no? Y eso también a nivel de la ¿Cómo participa el adulto en el cuidado del chico? Sería la... ¿Cómo participa? Y claro, lo que hablábamos antes de que empiece el programa incluso, ¿no? Esta cuestión de la tolerancia social a la violencia, ¿no? Sí. Bueno,
la parte de castigos como pauta correctiva educativa sigue funcionando. Bueno, un chirlo a tiempo, o, bueno, es la manera en la que entiende cuando se porta mal, es pegarle, ¿no? Claro. Eso es base, cimenta la violencia en todos los aspectos de la vida de los niños y de los adultos, ¿no? El hecho de pegarle. Claro, el hecho de pegarle, digamos, porque, a ver, cuando uno pega para enseñar algo, ¿qué está diciendo? Que no tiene herramientas para manejarlo de otra forma, supongo, claro. Sí, no, pero hay personas que dicen, no, bueno, es para que entienda, digamos, ¿no? Para que entienda lo estoy cuidando, digamos, ¿no? Bueno, claro, su capacidad no da para más que eso, ¿no? Dar un chirlo en vez de por ahí poder conversar. A lo mejor es un tema de educación. Por ahí el tema también, de la ¿no? prevención de la violencia a nivel familiar tiene que ver con empezar a pensar de qué manera se ponen los límites, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace para educar a un padre en estos casos, ¿no? En muchos casos, yo recuerdo hace muchos años, un chico tenía problemas en la escuela y la citaban a la madre y la madre veía cómo podía solucionar ese problema. Hoy la madre le dice al chico, vas a ver cómo yo arreglo a la directora que te maltrata o a la maestra. Yo la voy a educar para que sigas haciendo lo mismo, ¿no? ¿Cómo se puede cambiar eso cuando la sociedad ya es partícipe de esto? Bueno, esto es lo que decía Juan, ¿no? Tiene que ver con estas cuestiones de los lugares que no están claros y de me parece como que se cayó el lugar de autoridad de algunas instituciones, ¿no? Sí. Y la alianza, me parece, entre padres y maestros es la que de alguna manera se ha roto. Este ejemplo que vos traías es claro al respecto. Y también algo así como la investidura, la importancia que tiene el saber que un padre o un maestro puede transmitir a un chico. Yo tenía un paciente que decía, Juan, ¿vos crees que yo cuando vaya a buscar trabajo, alguien me va a preguntar qué nota me saqué en instrucción cívica? ¿No? Y justamente ponía el dedo en un punto que es una modificación de lo que sería el estatuto o el lugar que tenía antes el ciudadano y la formación del ciudadano. La escuela se organiza en base a esto, a la formación del ciudadano futuro. Y en este momento, los valores que eso implicaban, que es igualdad, inclusión, ¿no?, están alterados por la presencia de una figura mucho más fuerte en este momento y que de alguna manera rincona, que es el del consumidor. Si antes era un súbdito, por así decir, en la escuela y tenía que hacer caso y bajar la vista, ahora es un cliente insatisfecho, es un reclamador y muchas veces se establece una alianza bastante nefasta entre padres e hijos en relación a esto, en lugar de intentar organizarse alguna alianza más productiva, porque hay alianzas nefastas entre padres y maestros también, pero podría haber alianzas muy productivas de trabajo y de intervención sobre estas cuestiones. Si los chicos encuentran que el frente adulto está dividido, me parece que encuentran como que se hace el campo orégano para ciertas cosas que después terminan dañándolos a ellos mismos. Totalmente, es un descuidado más, digamos, ¿no? Como un abandono más de la niñez. ¿Esto está generalizado o está dividido entre unas escuelas y otras? Algunas escuelas tienen disciplina todavía, ¿no? ¿O está generalizado esto? Creo que algunas escuelas pilotean mejor las situaciones, efectivamente, algunas escuelas pilotean mejor, de distintos lugares, tiene que ver con algunos sectores sociales donde hay escuelas que tienen como una tradición de mayor autoridad, pero también con buenas gestiones en algunas escuelas, en donde muchas veces lo que se establece son como lugares de mediación para estos conflictos. Entonces, ante una situación yo me acuerdo hace un tiempo, un año me convocaron para hablar en un canal de televisión de una nena que habían castigado durísimamente a otra en un recreo. Y yo le decía al periodista, le digo, bueno, muy bien, ahora corrió la sangre, yo lo que te pido es que de aquí a una semana vayas a la escuela a ver cómo esto se resolvió. Porque si no, digamos, estamos como los romanos, con circo y sangre, y después no podemos ver si es que eso de alguna manera encontró canales de elaboración en la misma escuela, que a veces ocurre cuando hay gente que está abierta y dispuesta a un trabajo, digamos, también había situaciones tales como escuelas que ponían una suerte de armería a la entrada para que se prohibía, se fiscalizaba que los chicos no entren con ningún tipo de instrumento que pudiera ser considerado como un arma, ¿no? Sí, igual a mí me parece que también, en concordancia con lo que aquí se decía, hay un claro ejemplo de falta de límites en cuanto al modelo. ¿Cuál sería el modelo de un joven para salir de esta situación?
Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos 800.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Hay generaciones de jóvenes que no han visto salir a sus padres a trabajar. Exactamente. Es más, ni siquiera a sus abuelos, en algunos casos, producto de que también la maternidad ha tenido un descenso en su inicio. A su vez ve que el que las hace no las paga en ningún nivel de la autoridad. Entonces, ¿cómo se reconstruye ese vínculo de respeto entre la autoridad, cualquiera fuera, tanto intrafamiliar como escolar, como en la que tendría que proponer el Estado como modelo? Y ahí me parece que nosotros como dirigentes políticos estamos fallando mucho. Chile, cuando empezó a advertir que iba camino a un problema casi parecido al nuestro en algunos aspectos respecto al delito, que quizás sea el punto final de todo este eslabón, lo primero que hicieron es se juntaron los equipos interdisciplinarios del gobierno y dijeron, vamos a un plan para trabajar la violencia intrafamiliar. Fue la primera medida que tomaron respecto al último eslabón, que era el delito. Bueno, acá estamos muy lejos de empezar a analizar, claro. Que es empezar desde antes. Exactamente. Acá me parece que estamos muy lejos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, de empezar con el primer eslabón. El problema es que me parece que para reconstruir algunas cuestiones ya están demasiado degradadas, con lo cual esto es un tema prioritario y urgente. Y ahí vemos cómo fallan todos los canales gubernamentales, todos los canales. Podemos tener las mejores de las leyes, nosotros hemos presentado algunos proyectos, pero me parece que si no hay una decisión política de avanzar para la reconstrucción de estos modelos, la sociedad tiende a ser cada vez más violenta. Y yo digo la sociedad, y en la sociedad la derivación hacia los niños. Bueno, por eso se les puede pedir a los niños lo que no son los padres. Claro, inclusive en los niños se visualiza, que yo tengo un pacientito que hace un tiempo atrás, tiene 5 años, decía, su frase recriminatoria hacia mí cuando estábamos jugando o hacia sus compañeros era fallaste, perdedor, que era como una muletilla incorporada, porque ahí viene el asunto, perdedor, entonces hay ganadores y perdedores permanentemente, o sea, ya hay un clivaje en lo que tendría que ser una cierta confraternidad, una cierta igualdad, en donde obviamente nadie quiere estar del lado de los perdedores, porque un poco lo que comentaba acá el diputado, el fantasma más terrible es la exclusión. El fantasma más terrible es una especie de ser un paria social, o social en el sentido amplio, o social en el sentido grupal. Entonces los chicos desesperan, y tener a alguien en condición de ser hostigado, mucho más ahora, con todo lo que significa la horadación de la intimidad, en el sentido de que un chico puede ser hostigado en el colegio, pero después puede ser hostigado en Facebook, y entonces eso adquiere una especie de carácter planetario. Entonces el chico ese no puede salir a la calle porque siente que todo el mundo está hablando de él y lo está mirando. Entonces ahí tenemos que diseñar absolutamente nuevas formas de intervención. Hay una película que yo recomiendo mucho que se llama Bang Bang, estás muerto, que es a raíz de las masacres que había repetidamente en Estados Unidos, sigue habiendo. Un profesor nota, registra, previene que se va a producir un desastre en la escuela porque hay un grupo de chicos que están con armas, que están muy hostiles, que están muy resentidos. Entonces arma una obra de teatro sobre el problema. Cuando identifican el problema, lo solucionan. Y cuando al chico, al supuesto agresor, le dicen, todos en el obra de teatro le empiezan a recriminar, ¿por qué me mataste? ¿Por qué me mataste si soy tu compañero? ¿Por qué me mataste si soy tu amigo, tu novia, tu profesor? Él dice algo que para mí es muy importante. Él dice, yo los quería matar, pero no quería que estuvieran muertos, ¿no? O sea que hay una diferencia muy importante entre el odio que puede sentir cualquiera y el pasaje al acto de ese odio, la escenificación en la realidad de ese odio. Que haya odio probablemente no se puede evitar, por muchos motivos. Ahora, que haya situaciones que faciliten el pasaje al acto de ese odio, eso sí se puede evitar. Y ahí se sí puede trabajar. Yo los invito a un corte y vamos a seguir hablando de este tema y vamos a ver de qué manera se puede hacer prevención. Ya volvemos. Estábamos hablando en el corte, ¿no? Esto no es un tema nacional, es un tema mundial. Sí, es un tema mundial. De hecho, tampoco es un tema que le compete únicamente a los países subdesarrollados. Me parece que la violencia
en general tiene que ver con un poco lo que exponían los profesionales. Lo que sí nosotros, en algunos casos específicos, en alguna forma de violencia, como puede ser el bullying, que hoy tanto se habla mucho de algo que tiene muchos años, ¿no? Sí, en realidad es un término que surgió en los años 70 en Europa, en países desarrollados justamente, pero el problema de etiquetar una forma de violencia es que hoy también nos encontramos con otro elemento que es un elemento muy fuerte entre los jóvenes, que son las redes sociales. Entonces, así como incorporamos costumbres de otros países, como puede ser el festejo de determinadas fechas como San Valentín, ahora se empieza a notar en las escuelas, bueno, que debemos desarrollar un acto como el bullying para estar en concordancia con el avance, si se quiere, mundial de los liderazgos o falsos liderazgos infantiles y adolescentes en las escuelas. Y esto tiene que ser detectado desde el Estado y actuar, pero en el contexto general de lo que es la violencia, pensada a partir de los parámetros que aquí se establecían, ¿no? Y hoy por hoy hay situaciones, sobre todo en Buenos Aires, donde no hay ningún marco legal que permita desarrollar estadísticas de violencia intrafamiliar, intraescolar y específicamente de bullying. No hay los gabinetes interdisciplinarios, las escuelas están absolutamente, sobre todo las escuelas públicas, desmantelados y desbordados por la situación. Ahora, ¿tiene poder la escuela para solucionar este problema? Porque uno cuando habla con docentes dice, yo no tengo posibilidad de bochar más de un 5%, prácticamente porque le baja línea al ministerio. O sea que un burro que no aprendió nada, que tiene el cerebro de un pibe de primer grado, se recibe. Porque está dispuesto. Lo dicen los docentes, por eso pregunto si es verdad, ¿no? Yo no puedo bochar a más del 5%. Sí, primero. Segundo, ¿puede una maestra echar a un alumno del colegio? Mire, porque haga bullying o porque sea el patotero que antes lo echaban del colegio. ¿Hay posibilidad de hacerlo? Mire, el problema que hay en Buenos Aires es que el colegio, y esto no, en las escuelas, no dicho por nosotros, sino por el propio ministro de Educación, es que hoy está pensada solamente para retener al alumno. Porque han llegado... Sí, o va a comer, o va llegado, claro, a la conclusión... A que no esté en la calle. Me parece que es un gravísimo error pensar la educación desde ahí. Esto, digamos, ¿por qué ocurre? Porque necesitan mejorar determinados índices estadísticos. Entonces, cuando uno escucha la concepción que hoy se tiene de la escuela, siente que lejos de marchar hacia una solución nos vamos metiendo cada vez más en un problema. Es sí, obvio pero perdóname, pero creo que igual eso puede, no voy a discutir esa situación, pero me parece que sin ninguna duda que los chicos estén escolarizados abre caminos de intervención absolutamente diferentes que si los chicos están desescolarizados. La gravedad de las situaciones es mucho mayor. O sea la crítica vale, pero creo que el hecho de que los chicos estén escolarizados de alguna manera les da una pertenencia, un marco. Sí, la crítica tampoco es mala, la crítica en teoría debería de ser constructiva. Muchos de tus colegas políticos creen que la crítica es destructiva. La crítica es un comienzo de planteo de algo, ¿no? Por ejemplo, si esto lo tomamos como real, que hay chicos que es mejor que estén en la escuela porque tienen una contención o por lo menos educación básica institucional, me parece bárbaro. Ahora pregunto, ¿todos los escolarizados tienen esa necesidad o debería haber algunos que cumplan su ciclo lectivo como corresponde y otros que tengan por lo menos una escuela de contención social? Digo, es una discusión para planteársela. Sí, ahí habría que... o porque vamos a generalizar, o todos estudian o todos no estudian. Conclusión, solo estudian los que tienen recursos. Porque como tienen recursos, eligen una escuela donde se prime la educación. Y los que no tienen recursos, bueno, la generalizamos. Total, hacemos una contención social. Digo, ese planteo está, no como crítica, como búsqueda de una solución. No, yo comparto que siempre es mejor que los niños estén escolarizados. El problema es que los niños vayan a la escuela no significa que estén escolarizados. Claro. Me parece que, sobre todo en el conurbano, yo comento porque me parece que es un mundo aparte, si se quiere, ¿no? De hecho, me parece que un docente que está al frente de un grado o un ámbito donde hay 40 niños, donde en general la mayoría está esperando que llegue la hora para ver si pueden almorzar, sabiendo que esa es su única
comida durante el día, y que el docente está en infinitos roles que no le corresponden. Me parece que olvida la escolarización y pasa a cumplir un rol que tendrían que cumplir un asistente social. Claro, que además no hay por falta de recursos. Entonces, yo comparto esta idea que cuanto más tiempo en la escuela, mejor, porque el contexto fuera de la escuela es mucho peor. Ahora, tendrían que estar para justamente ser escolarizados en todo. Sí, lo que por ahí, él pone el dedo en un asunto que creo que es importante, que es que el alumno no viene dado, o sea, el alumno se construye, es decir, se construye básicamente a partir de despertar la curiosidad de un chico. Digamos. Vos trajiste un video, ¿no? Traje un video que me parece que lo que plantea es una como mala solución para el problema, que es la que muchas veces está ocurriendo, una solución cómoda, que es medicalizar los problemas, considerar que un chico es per se impulsivo, biológicamente trastornado, y entonces aparece como salida a veces práctica y con consecuencias importantes después, la medicalización de la problemática. Lo vemos. Que esto, DSM, que es el nombre que ahí aparece, es el Manual Estadístico de la Academia Norteamericana de Psiquiatría, que incurre en una excesiva clasificación, biologización de las problemáticas sociales. Y bueno, ese es uno de los resultados de su predominio. Un minuto nos queda. Bueno, en relación con lo que decía el diputado, ¿no? Cuando ya tenemos un delincuente adulto, en otros países del mundo lo que están haciendo es ir a la prevención. Bueno, yo quiero contar el trabajo que estamos haciendo en mi hospital, en el Hospital Álvarez, que tiene que ver con laburo en los consultorios de puericultura y de niño sano, con niños y mamás de 0 a 6 años, ¿no? Donde trabajamos realmente ahí desde la prevención, en el sentido de centrarnos en el vínculo de apego madre-hijo, y hemos visto que se pueden modificar cosas. Nosotros vemos después a los niños a lo largo de los años, y lograr que esa mamá se ubique desde otro lugar en la crianza de ese niño hace que los pibes crezcan mejor, ¿no? Y bueno, con el tema de violencia, el laburo interdisciplinario es condición sine qua non para poder abordarla, porque si no son temas muy que dañan la sensibilización de los profesionales que están trabajando en eso. Entonces, bueno, me parece que el punto es el laburo interdisciplinario
y el abordaje temprano de estas dificultades, ya no cuando apareció la violencia, sino como antes, prevención. como prevención. Yo les agradezco mucho a ustedes su participación, el haber planteado este problema, y a usted que nos está mirando, participe. Realmente usted necesita participar en la crianza de sus hijos, no subestime, no piense que no hay apoyo, hay gente que conoce el tema, consulte, pero por sobre todas las cosas fortalezca la relación familiar. Si usted ve el problema, plantéelo, que seguro va a tener solución. Si usted lo desconoce o se suma a la agresión o solamente cree que eso se soluciona con más conflicto, no está ayudando a su hijo. Gracias otra vez a ustedes por participar. Los espero al próximo tema.